vamos a explicar un versículo, el versículo 10. Pero vamos a leer desde el versículo 1. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 1. Dice así el apóstol Pablo: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, y está hablando del cuerpo físico, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, y está hablando del cuerpo glorificado con estas metáforas. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, ese cuerpo nuevo, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Voy a hacer explicaciones cortitas, así aprovechamos bien el tiempo. Pablo está diciendo que prefiere, en vez de morir y se deshace esta tienda, este cuerpo que es como una tienda de campaña, y entonces sí recibir un cuerpo mucho mejor y eterno, sería mejor para Pablo y para cualquiera de nosotros que el Señor venga a buscarnos y nos encuentre vivos y nos dé, en un abrir y cerrar de ojos, dice 1 Corintios 15, un nuevo cuerpo. Y entonces seremos hallados, seremos revestidos. En vez de ser desnudados de este cuerpo y vestidos con el otro, prefiere Pablo ser revestido con el nuevo. Eso está diciendo. Porque asimismo, verso 4, los que estamos en este tabernáculo, este cuerpo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, morirnos, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida, un nuevo cuerpo. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Ya lo hemos explicado eso, Dios nos hizo para esa vida eterna y Dios nos ha dado, los creyentes, está hablando acá, nos ha dado como un adelanto de lo que vamos a recibir, nos ha dado el Espíritu Santo. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, acá lo menciona por fin el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. No que el Señor no esté con nosotros, el Señor está con nosotros, pero no lo vemos, no lo podemos tocar, no estamos con Él todavía, mientras estamos en este cuerpo. Pero confiamos, y más quisiéramos, verso 8, estar ausentes de este cuerpo, o del cuerpo, y presentes al Señor en la otra vida. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Queremos agradar a nuestro Dios, dice Pablo. Yo quiero agradar a Dios. Esa es la motivación de mi vida. Lo vimos la semana pasada. Y nos quedó explicar el verso 10, que es lo que vamos a explicar hoy. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahí nos vamos a quedar y es durante todo el sermón. Una historia inventada dice que el ángel Gabriel iba volando por el cielo con una persona que recién había llegado, había muerto hacía poquito, un cristiano, que recién había muerto. Y iban los dos, el ángel lo llevaba volando, y iban pasando por una zona tremenda, unas casas, pero maravillosas, un lujo. Y el hombre asombrado mirando eso, ¿no? Las habitaciones del cielo. Y sigue pasando y pasan de largo ahí. Y van como un barrio un poquito más alejado, ya la cosa cambia, el nivel cambió. Y sigue, el hombre sabe que el ángel lo está llevando hacia su morada celestial. Y ya se da cuenta que en el barrio central no va a estar. Ya ve que pasa en el siguiente. Y al final aterriza el ángel con este hombre en una casita que era lo mínimo, modesta, digamos. Estaba bien, pero como después de haber visto lo otro, este hombre dice, pero no resistió, no aguantó y le dijo al ángel, mire, yo no quiero ser desagradecido porque estoy acá en el cielo, pero me parece como, no se podría haber hecho mejor esta casa, me parece como poco. Perdone que le diga, ¿no? Y el ángel le dice, bueno, es una historia inventada. ¿Y qué quiere que hagamos? Dice, hicimos lo que pudimos con los materiales que usted nos fue enviando, le dijo el ángel. Hicimos lo que pudimos con los materiales que usted nos fue enviando. La teología es espantosa de ese cuento. Los ángeles no recompensan a nadie, los ángeles no llevan a nadie volando a ningún lado, por lo menos no que sepamos. Ni nosotros enviamos materiales al cielo. Pero sirve para introducir lo que queremos hablar hoy. Sirve, por supuesto que sirve.
Porque sí es cierto, teológicamente correcto, que lo que hacemos en esta vida sí tiene más influencia de lo que pensamos en cómo vamos a vivir la otra vida, que es eterna. Mucho más. Y yo me animo a decir, porque lo digo por mí sobre todo, yo siempre me digo a mí mismo, pienso para mí que no soy del todo consciente de cuánto la vida que yo llevo acá va a impactar la vida que yo lleve allá. Pero tenemos pistas en la Biblia, que sí, ese es el hecho. Que si yo vivo para la eternidad en esta vida, voy a impactar a otras personas, para que puedan ir a esa otra vida. Gracias a que Dios me use a mí. Y eso ya me motiva. Pero también, no solo mi vida, la forma que yo viva como cristiano, y usted como cristiano o cristiana, la forma que usted viva en esta tierra puede hacer que otros vayan a la otra vida. Pero también puede hacer que esa otra vida para usted sea mejor o peor, porque no es lo mismo para todos. La vida eterna, hay una sola vida eterna. Todos tenemos vida eterna, los cristianos, pero no es para todos igual. Y eso necesitamos recordarlo y verlo en la Biblia para motivarnos. Y eso Pablo quería que los corintios entendieran, porque no estaban viendo con los ojos celestiales esta vida, y deberíamos verla con ojos celestiales, las cosas que hacemos en esta vida, y entonces valorar las cosas que realmente valen la pena. Y de eso habla toda esta porción en 2 Corintios. Y especialmente en nuestro versículo 10 habla de que los cristianos, todos nosotros, un día vamos a dar cuentas de todas las obras que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, o sea, acá en la tierra. Y de acuerdo a cómo resulte ese examen de nuestras obras, es la recompensa que vamos a recibir. Entonces vamos a ver, en este versículo 10 se nos dan al menos 5 principios de cómo va a ser ese examen, llamado acá el tribunal de Cristo. Veamos entonces, en primer lugar, está clarísimo acá que todos los cristianos serán sometidos a examen en algún momento, todos. Dice acá, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Es necesario, dice acá, fuerte, es una declaración fuerte, decir es necesario algo. No, al decir algo así está enfatizando, ninguno se va a escapar de eso. No hay excepciones, es necesario, va a suceder sí o sí. Que todos nosotros, y al decir todos nosotros, si ustedes prestó atención a lo que veníamos leyendo, está hablando de todos los creyentes, los que vamos a recibir ese cuerpo nuevo y a los cuales tenemos una morada eterna en los cielos, un edificio no hecho por manos, sino de Dios eterno en los cielos. Somos los creyentes. Los creyentes, los cristianos, que un día hemos sido redimidos por el Señor Jesús y todos nuestros pecados han sido perdonados, aún así debemos un día dar cuentas de nuestra vida ante Dios, ante un lugar que se llama el tribunal de Cristo. Vamos a ir viendo otros pasajes, pero hay otros pasajes en el Nuevo Testamento donde se nos dice exactamente lo mismo. En Romanos 14:10, no lo busquen, dice, pero tú, a un cristiano le dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? A otro cristiano en la iglesia. O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos los hermanos. Eso es lo que está diciendo. Los cristianos. Y en 1 Corintios 3:11, también escribiendo a los Corintios, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo Jesús. Y después dice, pero si uno edificare sobre ese fundamento, que es Cristo, o sea, ya sos cristiano, edificare oro, plata, piedras preciosas, vamos a ver eso en un momento, y otro madera, heno y hojarasca, y entonces va a hablar de las recompensas después. Pero está clarísimo que las obras de todos los cristianos van a ser probadas un día. Y van a ser examinadas, evaluadas, para darles o no darles recompensa a los cristianos. Entonces, primer principio clarísimo acá, todos los cristianos deberán someterse a examen. Todos. Y esto enseguida nos hace pensar que el tribunal de Cristo no se refiere al juicio final, porque en la Biblia se nos habla del juicio final. Y cuando se habla del juicio final, se habla del juicio del gran trono blanco, así se habla. Pero en el juicio final, lo que está en examen,
en análisis, son los pecados de las personas. Y acá es otra cosa y lo vamos a ir desarrollando. Es en otra circunstancia, en otro momento, en otro lugar, con otro propósito. El tribunal de Cristo. En segundo lugar, este examen no solo es para todos los cristianos, sino que será personal, no colectivo. Cada uno individualmente de nosotros va a dar cuenta a Dios de sí, dice la Biblia. No la iglesia en Lobos, no los pastores, los diáconos, los músicos, no, cada uno de nosotros, individualmente. No la familia Pelufo, Alejandro Pelufo, Mónica Pelufo. Cada uno, separadamente. Individual, y acá lo dice, para que cada uno, dice acá, reciba. Para que cada uno reciba, vean, verso 10. Muy interesante eso, muy importante. Y de nuevo, yendo a Romanos, ahora sí les pido que los busquen, Romanos 14, porque lo voy a leer medio largo para que entiendan lo que está pasando en Romanos y cómo Pablo subraya también que cada uno va a dar cuentas. Y este texto decidí leerlo entero porque enseguida notamos acá una aplicación práctica de saber que esto va a ser así. Es muy importante. Si yo sé que cada uno de ustedes va a dar cuenta a Dios un día de lo que usted hace y por qué lo hace y su motivación, dice Pablo, pará, no lo juzgues, déjalo un poco tranquilo, Él va a dar cuentas un día. Yo voy a dar cuenta, vos vas a dar cuenta. No tratemos de corregir y arreglar a todas las personas que conocemos dentro de la iglesia. No podemos. Él va a dar cuentas. Por eso Pablo dice, Romanos 14:1, recibid al débil en la fe, no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Y sigue aclarando, dando ejemplos, Pablo. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Yo agrego, unos no comen asado el Viernes Santo, uno no le gusta ver televisión, otro ve televisión. No sé, uno le gusta ir a la playa y otro dice, yo ni loco voy a la playa porque me tienta. Otro usa, no sé, lo que sea. De lo que está diciendo Pablo, ¿quién sos vos para juzgar al que va a la playa? No vayas vos a la playa si no crees. Eso es bien práctico todo esto. ¿Sí? El verso 6 dice, el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Cada uno cree que hace lo mejor para el Señor, creyentes. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de vosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y paso al verso 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Lo mismo, ¿ven? Todos, como ya dijimos, punto 1. Pero ahora dice, y sigue diciendo Pablo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Y noten lo que dice el verso 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Muy importante esto. O sea, es inescapable que todos vamos a estar frente al tribunal de Cristo, todos los cristianos, y cada uno va a dar cuenta de sí. Y algún día tendremos la oportunidad delante del Señor de decir, Señor, pero yo pensaba que estaba bien ir a la playa, yo qué sé, porque ya que estamos. Y yo lo hice para ti de corazón. Y otro dirá, y Señor, yo no fui porque, no sé. Dios sabe todo, Dios sabe todo. ¿Verdad? Y cada uno dará cuenta, y nosotros no nos metemos tanto en la vida de cada uno. No podemos, ni debemos. Cada uno va a dar cuentas. ¿Sí? Entre paréntesis, hermanos, y sé que esto queda grabado, pero no me importa, entre paréntesis. Eso a mí me guía mucho en las personas que algún día salieron de esta iglesia causando problemas en esta iglesia. Yo desde acá, y ninguno de nosotros desde acá puede arreglar a las personas que han salido de acá, ni podemos, o sea, está fuera de nuestro alcance. Tenemos que
aplicar esto. Van a dar cuentas un día a Dios de lo que están haciendo, de lo que han hecho. Y nosotros también. Y ya. Entonces, enfocate vos en tu vida, yo me enfoco en la mía, y los que han salido algún día van a dar cuentas a Dios de qué hicieron y por qué lo hicieron. Pero uno no puede como cristiano vivir pendiente de lo que hace cada uno. Y ojo, ya que hice un paréntesis, ojo hermano, como usa Facebook mirando lo que otros hermanos hacen por ahí. Cada uno da un día a Dios cuenta de sí. No somos capaces de analizar, ni de juzgar, ni de adivinar por qué la gente hace lo que hace. Ni sabemos. No lo sabemos. Bueno, en tercer principio. Entonces, primer principio, todos los cristianos estaremos frente al tribunal de Cristo. Daremos cuenta a Dios de nosotros. El segundo principio que vemos acá es que lo haremos todos en forma individual, no colectiva, personalmente. Si tu papá es un hombre de Dios, una bendición, piadoso, vos muchacho, preocupate por vos serlo. Tu papá no te cubre, digamos así, no te va a defender allá. Y viceversa, ¿verdad? Cada uno da cuenta a Dios de sí. En tercer lugar, los creyentes, muy importante esto, no serán juzgados por sus pecados. No está acá en tela de juicio mis pecados o tus pecados. No se trata de los pecados. La cuestión de la salvación tuya y mía no será puesta en revisión en el tribunal de Cristo. No lo va a hacer. Por eso leímos hace un rato en Romanos 8. ¿Quién condenará? ¿Quién va a condenar a los hijos de Dios? ¿Quién va a condenar a los que Dios salvó? Nadie. Nada nos puede separar del amor de Dios. Nadie. Nuestra salvación es segura. Eso no está jamás en la Biblia, eso está en tela de juicio. Un creyente que fue salvo lo va a ser salvo para siempre. Por eso en Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice en 1 Juan, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Si usted tiene el Hijo, porque un día se rindió ante el Señor, se arrepintió de sus pecados y le pidió salvación, creyendo en Él de todo corazón, usted es salvo o salva. Sus pecados han sido perdonados una vez y para siempre. Dios no va de ninguna manera, va a volver a pedir cuentas de eso. ¿Seguimos pecando? Claro que sí. Claro que sí. Pero tenemos que entender, la salvación no consiste solo en el perdón de pecados, es mucho más que eso. Imagínense que yo tengo una cuenta en el banco acá, en uno de los bancos de la ciudad. Y largo cheques por todos lados y resulta que sobregiro demasiado. Y me llama el gerente y me dice, mire, cuando pueda pase porque el banco ha honrado algunos de sus cheques porque no nos gusta que le reboten, pero usted está con una deuda con nosotros. Y si no se ponen las pilas, la vamos a congelar esta cuenta hasta que usted lo arregle esto. Y bueno, voy y le doy el dinero y ya, vuelvo a tener crédito, digamos ahí. El Señor nos perdonó los pecados cuando nos convertimos en cristianos y por supuesto que después volvimos a pecar. Pero el Señor no nos llama a decir, hey, ¿qué pasó acá? Estás en rojo conmigo, ¿cómo vamos a hacer ahora? No. El Señor nos ha perdonado de tal manera como si alguien, en vez de que el gerente llamarme a mí, alguien conocido mío deposite un montón de dinero en mi cuenta y no solo está arreglado lo que debía, sino que tengo más de lo que debía. Cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, se nos imputa a nosotros la justicia de Cristo. No solo se perdonan mis pecados, mis injusticias, que están puestas a la cuenta de Cristo, sino que se me da a mí la justicia de Cristo. De tal manera que Dios me ve a mí como si yo fuera justo. Dios me ve recubierto con la justicia de Cristo. Como si todo el bien que hizo Cristo lo hubiera hecho yo, aunque no lo hice yo. Y eso no va a cambiar nunca. Él es mi Salvador. Y sería una contradicción, pero enorme, que algún día en algún tribunal, cualquiera que sea, delante de Dios se me pida cuentas de algún pecado. No. El juicio de mi pecado ya sucedió y sucedió en la cruz. Cuando Cristo moría, no moría por sus pecados porque no los cometió nunca, moría por los míos. Y eso ya está cancelado. Y nadie va a ser juzgado dos veces por el mismo crimen o el mismo pecado. Así que no es, clarísimo que no lo es.
Por eso reenfatizamos, es para cristianos esto. Y acá no está en juicio el tema de los pecados. Aunque dice, según lo que haya hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahora vamos a llegar ahí, pero no está hablando de pecados, buenas obras y malas obras en el sentido de pecados, de ninguna forma. Dice en Romanos 8.1, así pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación, de ninguna forma. El Señor ya llevó, Él mismo, dice la Biblia, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia. 1 Pedro 2.24. Y lo mismo dice el libro de Hebreos y muchos textos de la Biblia dicen. Es el mensaje central de la Biblia, realmente. Es lo que llamamos el Evangelio, que es la buena noticia. Alguien vino que es perfecto, santo, nuestro Creador mismo, el único que nunca pecó. Se hizo hombre, vivió una vida perfecta y murió por nuestros pecados en la cruz. Y eso es lo que proclamaban los apóstoles y eso es lo que enseñamos nosotros y proclamamos. Hay una salida, hay una salvación por lo que hizo Cristo. Pero no hay una letra chica que diga, pero ojo, porque si usted después que se arrepiente y un día mete la pata de nuevo, se va a enfrentar al tribunal de Cristo y ahí te quiero ver. No, ya está. Estamos seguros de que tenemos vida eterna, lo estamos. No tenemos que tener temor en el sentido de perder esa salvación, porque no la podemos perder. Si pudiéramos perder la salvación, Dios no sería tan poderoso como dice la Biblia que es. Dice Jesús en Juan 10, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo les doy vida eterna, dice, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Imagínese usted lo que está diciendo Cristo. Él, el día que le salvó a usted, lo tomó en sus manos. Y si usted perdiera la salvación, sería como si alguien viniera y les arrebatara a Dios de sus manos su propia vida. Algunos que creen que la salvación se pierde dicen, bueno, pero ahí dice, nadie las arrebatará de mi mano. Pero yo me puedo escabullir solo. No podés. Imposible. No podés. Imposible. Porque también la Biblia hace otras énfasis. Dice que ahora estamos unidos a Cristo, estamos en Cristo, de tal manera que somos hueso de sus huesos y carne de su carne, dice allá en Efesios. No podemos perder la salvación. Ojalá que todos los que estamos acá, que son salvos, entiendan eso que es así. Y por supuesto que cuando vos te ves enredado en un hábito de pecado, en un problema, y otra vez volvés a caer y otra vez, por supuesto que dudás de que a lo mejor no sos creyente. Por supuesto. Y no está mal que vos, si ese es el caso tuyo, que siempre estás cayendo en un pecado y parece que no tenés poder para sobreponerte de eso, no estaría mal que vos dudes de tu salvación. No me parece algo malo eso. Porque 2 Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Está bien que nos examinemos. Porque sí la Biblia dice, cuando yo me hice cristiano, el Señor Jesús, el Espíritu Santo, vino a vivir a mi vida y me da un poder. Ya no soy esclavo del pecado, el pecado ya no reina sobre mí, pero sí sigo pecando. Porque Pablo, siendo creyente, dice, ay de mí, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y explica ahí en Romanos 7 que él lo que quiere hacer no lo hace. Y siempre está como tropezando con las mismas cosas. Pero lo cierto es que cuando tropezamos muchos, nos produce dudas a nosotros. Porque uno dice, bueno, pero no parece que Dios, el poder de Dios me esté ayudando mucho. Soy muy débil. Bueno, examínense. Examine su corazón. La Biblia dice también que el Espíritu Santo de Dios, Romanos 8, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y pida ayuda en todo caso también. A un cristiano más maduro, a su pastor, a un líder de su iglesia. Y dígale, mira, me está pasando esto, es tremendo. Che. Y hasta tengo dudas. El diablo, por supuesto, quisiera que tengamos dudas. Pero yo nunca me apresuro a decir, bueno, no tengas duda, no tenés que dudar. Momento. Hay una duda que es sana, examinate, fíjate. A lo mejor estás creyendo que sos salvo y no lo sos. Y habría que ver. Pero una persona salva tiene testimonio interno del Espíritu Santo y tiene frutos en su vida. Frutos de salvación. Y eso, de ahí nosotros debemos confiar en ambas cosas. El testimonio interno del Espíritu Santo, que es subjetivo. Yo siento que el Señor me ha salvado. Por supuesto, y creo en lo que el Señor dice.
y también veo el fruto en mi vida. Que hay cosas que yo no las hubiera hecho jamás. El amor a Dios, el sacarme ese corazón duro, orgulloso, esas cosas no las produce el hombre. El amor a la verdad. Y aún el dolor que me produce pecar. Eso es tremendo. Antes pecaba lo más campante y no me importaba nada. Ahora que uno es cristiano, por supuesto, te destroza. Dice, pero Señor, ¿por qué otra vez? ¿Por qué? Bueno, primer principio, todos los cristianos deberán someterse a examen. Ese examen, segundo principio, es personal, no colectivo. Tercer principio que se explica acá, los creyentes no serán juzgados por sus pecados. Y lo uso más otros textos para explicarlo. Estamos en 2 Corintios 5:10. Interesante, pero acá entre líneas, porque dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos, ahora vamos a hablar de lo que significa comparecer, ante el tribunal de Cristo. Vamos a explicar qué es eso del tribunal. Y dice, para que cada uno reciba según haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y entonces el cuarto principio que tenemos que entender es que en el tribunal de Cristo se revelará la verdad acerca de nuestras vidas. Es un momento de revelación de quién sos vos de verdad y quién soy yo de verdad. Porque la palabra ahí, comparezcamos, en realidad es la palabra griega para revelar algo. La palabra es phaneroo, que significa hacer manifiesto, hacer claro, visibilizar, revelar. Se debería traducir mejor, porque es necesario que todos nosotros seamos puestos de manifiesto. Así se traduce esa palabra en muchas partes. Que se va a poner algo de manifiesto, se va a sacar a la luz algo que nadie sabe. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón cuando hacemos lo que hacemos? A eso se refería Pablo cuando dice, no juzgues a los demás. En el tribunal se va a saber el que comía por qué comía y el que no comía por qué no comía y el que guardaba el día por qué lo guardaba y el que no lo guardaba por qué no lo guardaba. Ahí se va a revelar los motivos ocultos de nuestro corazón. Y ese es el gran tema del tribunal de Cristo. Que se salga a la luz lo que no se puede ver de otra manera. Dice un comentarista bíblico, hacer manifiesto no significa solamente comparecer, sino estar desnudo, desprovisto de toda fachada de respetabilidad y revelado abiertamente en la realidad completa y verdadera del carácter personal. Desnudo ante los ojos de Dios, sin excusas, sin truquitos, sin fachadas, sin nada. La verdad de la verdad. Dios lo sabe. Dios ya lo sabe. Pero ¿y por qué? ¿A quién se le va a revelar eso? Bueno, hay un montón de opinión. Algunos dicen, bueno, se le va a revelar a los ángeles. ¿Y para qué? ¿Para qué? Otros dicen, y hay folletos incluso escritos, me acuerdo cuando leí por primera vez un folletito que se llama La película de tu vida. O esta fue tu vida, y es todo con dibujitos. Y supuestamente hay una pantalla gigante en el cielo, más grande que esta, y en un momento todo el mundo va a ver tu verdadera vida y vos muerto de vergüenza. Imagínate si fuera así. ¿Para qué? De nuevo, es como una contradicción. Estamos hablando que en el Señor no hay condenación, encontramos paz y perdón y todo, y el golpe nos está esperando el Señor con una pantalla gigante para que todo el mundo vea las cosas espantosas que hemos pensado y hemos hecho y No tiene sentido. A mí se me va a revelar. Porque ni yo sé, ni yo soy capaz de entender por qué hago lo que hago, por qué me pasa lo que me pasa, por qué me enojo como me enojo, por qué me da tanta bronca tal cosa o tal otra. ¿Qué es? ¿Envidia? ¿Son celos? ¿Qué es lo que me pasa? No sé. A veces ni sé. ¿Y por qué hago lo que hago? ¿Para que me feliciten, que me aplaudan, que me vean o lo hago para el Señor? Bueno, yo digo que lo hago para el Señor, pero andás a ver. ¿Para qué lo hago? Bueno, eso se va a revelar en ese tribunal. Las intenciones ocultas de nuestros corazones, las razones por las cuales hacemos lo que hacemos. Y eso es lo que, en el contexto acá, eso es lo que Pablo está explicando. Por eso procuramos serle agradables a Dios. Porque un día me voy a encontrar con Dios y a Él le tengo que dar cuenta. ¿Por qué hice lo que hice?
Y ahí se va a saber cuánto de lo que yo hice fue realmente para agradar a Dios y cuánto por otros motivos más indignos, menos dignos, sin duda. Porque no hay nada más digno. No puede nada superar eso, que decir, bueno, yo hago lo que hago porque quiero complacer a Dios. Eso es lo más digno que hay. En aquel día, para cada creyente, se hará manifiesta la auténtica verdad sobre su vida, su carácter y sus hechos. Cada uno descubrirá el veredicto real sobre su ministerio, su servicio y su motivación. Algún día yo sabré, de todos mis años pastoreando esta iglesia, qué tal lo hice. Yo no sé cómo lo estoy haciendo del todo bien, no sé. Aunque a ustedes les guste, ni sabemos. No lo sé. El Señor un día va a decir, muy bien, bien hecho, buen siervo y fiel, o no, no sé. Y así con cada uno de nosotros. Toda hipocresía, toda pretensión se va a eliminar, de alguna manera, desaparecer ahí completamente. Todos los asuntos temporales que no tienen importancia se desvanecerán también, desaparecerán, se quemarán, dice en una parte, ahí vamos a verlo. Solo va a quedar en pie lo que tenga valor eterno. Solo quedará en pie eso. En 1 Samuel 16:7, cuando Dios elige a David como el próximo rey de Israel, envía al profeta Samuel y Samuel le confunde, porque dice, no, pero este no parece. Y Dios le dice, Dios mira, el hombre mira la apariencia externa, pero Dios mira el corazón. ¿Se acuerdan? En Hebreos, después que describe el poder de la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón, la palabra de Dios que entra en nuestro... Y después dice, y ante los ojos de Dios dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, la presencia de Dios. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todo está a los ojos de Dios completamente obvio y claro de quién somos cada uno de nosotros. Y eso es lo que se va a revelar en el tribunal de Cristo. En quinto lugar, al final eran 6 principios, no 5. Vamos rápido. Quinto. En el quinto lugar, algunos cristianos, después de ese escrutinio, después de esa revelación, recibirán recompensa por lo que hicieron y otros no. Algunos recibirán recompensa, algunos mucha recompensa, algunos poca recompensa y algunos ninguna recompensa. Dice el verso 10 de nuevo, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba. Bueno, tenemos que entender lo que significa el tribunal de Cristo. La palabra traducida tribunal a nuestro idioma español es la palabra bema, en griego bema. El bema es un estrado. Eso es lo que es un estrado. Es como una plataforma, como si fuera esto. Esto sería un bema. Es un estrado al que se accede por medio de escalones, que tenés que subir en un escalón. Eso es literalmente lo que significa el bema de Cristo. Y se usa en 2 sentidos. A veces como un tribunal de justicia, así se menciona a Herodes, Pilato, Félix, personas que estaban encargados de impartir justicia. Y estaban ellos, en algún momento Pablo estuvo frente a Félix en el tribunal. Jesús estuvo frente a Pilato en un tribunal, etcétera, etcétera. Pero también se usa para los juegos deportivos, el bema, que era el estrado donde al finalizar la competencia, parecido a lo que vemos hoy, donde le entregaban las recompensas o los premios a los vencedores. Eso era también. O sea, es un lugar donde se imparte de alguna manera justicia o donde se resuelve de alguna manera y se premia o con un castigo o con una recompensa después de un examen a alguien. Eso es lo que es el tribunal. Y no necesariamente siempre tiene connotaciones negativas. Por eso menciono esto de las Olimpiadas y los Juegos Deportivos. Y Pablo usa mucho la terminología deportiva. Y él cuando a los mismos corintios le dice que en el estadio ninguno corre porque sí nomás o así nomás, sino que todos quieren recibir el premio. Y él habla de
correr como para recibir un premio. Y ahí habla de la recompensa. Y entonces no estaría mal pensar nosotros que esta figura del tribunal de Cristo, el bemá de Cristo, se refiere a un lugar donde se examinan, por decir así, las obras de todos los competidores, por decir así, para ver si se les premia o no se les premia, si corrieron legítimamente esa carrera. Y acá lo mismo pasa con la palabra reciba. Recibir es neutro, digamos, puede ser recibir un castigo o recibir un premio. Eso es lo que significa el verbo. Recibir de vuelta lo que es debido, eso significa el verbo comiso. Puede ser un castigo para un criminal o una recompensa para el que debe recibir honra, eso es lo que es. Y cuando dice acá, y cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, es muy interesante que enfatice de nuevo el tema del cuerpo. Está hablando en esta vida, pero ya lo mencionamos la semana pasada, los corintios tenían un concepto medio distorsionado de lo que era el cuerpo. Los griegos en general, los romanos también, parecía que el cuerpo era malo, que el cuerpo era una celda, como una prisión para el alma, que era lo más noble que había. Y Pablo enfatiza intencionalmente que lo que se hace en el cuerpo, nuestro cuerpo hoy que tenemos, cada uno de nosotros, nos da la oportunidad de hacer un montón de cosas que van a tener un impacto eterno. Y debemos pensar así. Por supuesto que sí. Y me encanta de leer. A mí, yo la verdad asombro a personas que le sacan el jugo a la vida muchísimo. Personas que realmente se dan cuenta que esta vida pasa volando y hay que aprovecharla. Y es notable que hay casi un factor común en muchas de esas personas, por lo menos hoy en día que se sabe más sobre nuestro cuerpo, que se han dado cuenta que deben cuidar el cuerpo también, para que la vida les rinda más y puedan hacer más contribución a lo que hacen. Pues claro que sí, obviamente. Y Pablo de alguna manera, al decirlo así, subraya lo que allá venía diciendo antes en cuanto a la importancia de este cuerpo, a pesar de que es como una tienda. En este cuerpo servimos a Dios, en este cuerpo podemos impactar a otras personas. En este vaso de barro, como decía en el capítulo anterior, podemos llevar un tesoro como es el Evangelio, el glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y eso se va a juzgar. Y dice cada uno reciba. Y la verdad, si usted mira otras porciones, y vamos a ver ya mismo, otras porciones donde se habla del tribunal de Cristo, vemos que ahí lo que sucede son recompensas. Recompensas. Eso es lo que está en juego acá, si vamos a ser recompensados o no. Y usted puede ver en otras partes de la Biblia cómo se habla de las recompensas. Allá en Mateo 25, por ejemplo, en la parábola de los talentos, ¿se acuerdan ustedes? Que el hombre, el dueño de mucha fortuna, se va de viaje, se va lejos, dice, por mucho tiempo y reparte sus bienes en sus administradores. Y a uno le da 5 talentos, a otro 2 talentos, a otro 1 talento, etc. y se va lejos. Y cuando vuelve pide que cada uno le venga a dar cuentas. Eso nos remite de nuevo al tribunal de Cristo. Y cuando viene el que le dio 5, dice, acá está lo que eres tuyo y te gané otras 5 sobre ellas. Bien hecho, buen siervo y fiel, le dice. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y viene el que tenía 2 talentos y dice exactamente lo mismo, ¿se acuerdan? Bien hecho, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. De esa parábola y de otros textos, de esa parábola especialmente, podemos deducir por lo menos que las recompensas consisten en 3 aspectos. Una es recibir alabanza de Dios. Bien hecho, bien. Bien, Javier, qué bendición lo que hiciste con tu vida. Bien hecho. Qué lindo recibir eso de nuestro Salvador. Uf, tremendo, eso es una recompensa. Asombrosa. Recibir alabanza de Dios. Recibir mayor responsabilidad en el cielo. Porque acá se nos ha dado algo de responsabilidad. Cada uno de nosotros administra algo que Dios nos ha dado. Si somos fieles con eso, dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y se nos muestra en la Biblia en otras partes que eso tiene que ver con áreas de responsabilidad en el reino futuro de Cristo, en la próxima vida. Y cuando le dice, entra en el gozo de tu Señor, eso es una frase muy linda que indica que ese hombre millonario que tenía todas esas cosas, preparó un banquete para agasajar a sus siervos fieles. Eso es entra en el gozo, entra en la fiesta que está haciendo tu Señor para ti. Sentate a mi mesa, quiero que estés conmigo. Y eso es una recompensa también, ni hablar. Es
intimidad con nuestro Señor. Y yo creo, siempre digo esto cuando hablo de este tema, yo creo que Dios nos ha querido dar solo algunos pantallazos breves, digamos, un poco desdibujados, un poquito no del todo claros, como para que sea suficiente para motivarnos por fe en el Señor, creyéndole a Él, pero no excesivamente ambiciosos por algo. Nuestro enfoque es Dios. Yo quiero, por amor, servir a Dios, agradar a Dios. Pero sí sé por la Biblia con certeza que me esperan recompensas que yo ni me imagino. Que en realidad mejor que ni me las muestre, porque quiero que el punto sea solamente agradar a Dios. Arrancarle una sonrisa, por decir así, a mi Padre Celestial, para que esté orgulloso de haberme salvado, por decir así. Usando el lenguaje nuestro, ¿no? Como si fuera un hijo y un padre. Que diga, qué lindo, Alejandro, qué bendición ver tu vida. Eso es suficiente. Pero hay más, porque la Biblia nos muestra más. Y una de las cosas que se muestra es coronas, pero no coronas, la palabra en griego es estéfanos, que no son coronas de oro como de un rey para que vos vayas haciéndote el canchero por el cielo, sino son coronas de laurel, que se ponían, sí, o en la cabeza o sobre el cuello, pero era más, tenía que ver, estéfanos, tenía que ver más con, otra vez, los Juegos Olímpicos, los Juegos Deportivos. Pero el laurel, hoy hacen lo mismo, a un deportista olímpico le ponen una corona de laurel porque es algo que remite a la historia, pero le dan una medalla de oro. Porque si le dieran solo la corona de laurel, al año, eso ¿qué le mostrás a tus amigos? Ya, tenés que hacer un guiso y ya está. No te sirve para nada. Se pudre eso. Es algo que no es duradero, ¿se entiende? Es muy interesante que se nos habla de coronas y se nos habla de alguna manera, es como una forma, es el momento de recibir de parte de Dios ese felicitación, ¿no? Bien, eso es lo que de alguna manera tiene ese valor, recibir coronas de parte de Dios. Y se menciona la corona incorruptible. Si ustedes anotan, yo las menciono, después búsquenlo. Dice las incorruptibles para los que logren dominar sus pasiones, aparentemente 1 Corintios 9:25. De gozo a los ganadores de almas, 1 Tesalonicenses 2:19. De vida a los que resisten la tentación o las pruebas, Santiago 1:12. De justicia a los que aman su venida, 2 Timoteo 4:8. Y de gloria, la corona de gloria, que la menciona exclusivamente a los que decidieron por la gracia de Dios y se han comprometido a ser pastores del pueblo de Dios. 1 Pedro 5:4. Es, de nuevo, es algo medio borroso todo esto. A mí me suena un tanto extraño decir que hay una corona incorruptible, otra corona de gozo, otra por estas categorías. Yo me imagino que hay una sola clase de corona, y esa corona es incorruptible, es de gozo, es de vida, es de justicia y es de gloria. Pero no lo sé muy bien. Y está. Pero algo vamos a recibir, ¿se entiende? Algo vamos a recibir. Y es lindo, para pasar al último principio, es lindo para redondear esto y no confundirnos, revisar en algún momento Apocalipsis 4:10, cuando hay un vistazo del cielo y vemos a los ancianos, los 24 ancianos, dice que están postrados frente al trono y le ofrecen como un tributo al Cordero que está en el trono sus coronas. Sus coronas. Y ese cuadro es realmente hermoso, precioso, así debe ser. De pronto ahí estamos conectando esas coronas con estas, ¿no? Que son las recompensas. Que alguien recibe una recompensa, pero el que la recibe, que fue un fiel siervo de Cristo, una fiel servidora del Señor, se da cuenta y dice, pero Señor, si yo no soy nada, gracias que me salvaste, yo todo lo que hice lo hice porque tú estabas obrando en mi corazón. Como Pablo decía, ¿no? Yo trabajé más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. El Señor es si alguno de nosotros tiene fruto, es porque Dios está obrando. Entonces lo más obvio y lógico de hacer es, una vez que uno esté en el cielo, agarrar esa corona y decirle, Señor, te adoro con esto. Esto es para ti, es un regalo que te doy a ti. Y eso también transforma este asunto de las coronas en algo tremendo. Porque pensá si a vos no te dan ninguna corona. Y a mí tampoco. Y estamos todos ahí, un momento tremendo, y está todo el mundo tirando las coronas a los pies del Cordero. Y yo estoy mirando de ahí de costado. ¿Qué onda? No sé, otra vez, no sé. Pero algo
Y no estoy improvisando acá. He estudiado un poco esto, pues sí me ha dado mucha curiosidad. Porque dice que yo no puedo imaginar que en el cielo haya tristeza, que haya dolor. Vamos a estar todos felices de la vida, pero algo que no lo podemos entender, algo de remordimiento, una sensación de decir, ¡qué salame! ¿Cómo malgasté mi vida? No tengo nada para darle al Señor. ¡Qué tonto que hice! Si yo sabía, yo tenía la Biblia, yo sabía, pero qué perezoso que fui. Tremendo va a ser eso. No sé, pienso yo. Porque sí se nos dan algunas pistas en la Biblia. Y de nuevo, para que con eso solito nos motivemos, y mucho. Y finalmente, entonces, repaso los 5 puntos y vemos el 6. Todos los cristianos deberán someterse a un examen. El examen será personal e individual, no colectivo. Los creyentes no serán juzgados por sus pecados. O sea, no tiene nada que ver con los pecados este examen. El tribunal de Cristo revelará la verdad sobre nuestras vidas. Se va a manifestar lo que de verdad somos y por qué hicimos lo que hicimos. En quinto lugar, algunos, como resultado de ese examen, recibiremos recompensa y otros no. Y finalmente, el criterio para decidir quiénes recibirán y quiénes no serán las motivaciones de nuestro corazón. Ese es el criterio. Porque dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y notablemente, el apóstol Pablo elige usar una palabra para malo que no es común. No se refiere a malo en el sentido de malvado. Esa palabra sería kakos o póneros, que es malvado también. Sino que usa la palabra faulos, que significa sin valor, inútil, inservible. Tremendo. El contraste no es entre lo bueno y lo malo, ni entre el bien moral y el mal moral, sino entre algo valioso y algo completamente inútil. Tremendo. Hay cosas, no necesariamente malas, que yo estoy haciendo hoy, que no sirven para nada. Y no tienen valor a los ojos de Dios. Dice un experto en el griego, en un libro muy interesante que se llama Sinónimos del Nuevo Testamento. Y el libro ese solamente agarra, cuando hay palabras parecidas, trata de como de cortar pelos por la mitad, digamos así. Y entonces, en este caso, en este capítulo, el hombre compara kakos, póneros y faulos. Y trata de mostrar qué diferencia hay entre cada una de esas palabras. Y dice este hombre, Trench, que faulos contempla el mal bajo otro aspecto, no tanto desde la malignidad activa o pasiva, sino desde lo bueno para nada, desde la imposibilidad de obtener una ganancia verdadera que provenga de ello. Y sigue un poquito más adelante, y esto lo subrayé yo. La idea central de faulos es la inutilidad. Eso es la idea. Wow. De nuevo, a mí me hace pensar un montón. Porque a veces nos sentimos felices, decimos, yo no le hago mal a nadie, ¿no? Parece como fuera un gran mérito, yo no hago nada malo. ¿Y qué haces de bueno? ¿Qué haces de valioso a los ojos de Dios, a los ojos de la eternidad? ¿Qué hacemos que valga la pena? Y a veces casi nada. Dice un escritor, pensando en esto, Faulos describe aquellas cosas mundanas que no tienen un valor eterno inherente, ni son pecaminosas tampoco, como salir a caminar, salir de compras, irse al campo, ir tras un estudio de posgrado, ascender en la carrera profesional, dedicarse a la pintura o a escribir poesía. No estamos diciendo que sean malas estas cosas, para nada. Tales cosas, termina diciendo, moralmente neutras juzgará Cristo cuando los creyentes estén ante el tribunal. Las que se hicieron con el propósito de glorificar a Dios serán valiosas. Las que se hicieron solo por egoísmo, por vanidad, serán consideradas malas. Eso es. De eso se trata.
Y la definición más clara para ver esto la vemos en otros pasajes. 1 Corintios 3, por favor, 1 Corintios 3, versículo 11 al 15. 1 Corintios 3, del 11 al 15. Primera Corintios 3, 11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Está comparando con un edificio, ¿verdad? Como si estuviéramos construyendo un edificio y usamos distintos tipos de materiales para esa construcción. Algunos de valor y otros sin valor. La obra de cada uno se hará manifiesta. Noten de nuevo el concepto este de hacerse manifiesto algo que no se sabe. Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y en otros textos de la Biblia se nos habla de Cristo, su mirada como ojos de fuego, dice. Y entendemos que Pablo usa esta idea de fuego como para probar materiales. Hay materiales que el fuego no les hace nada. Y hay materiales que el fuego los desintegra. Y acá habló de dos clases de materiales. Oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. Imagínate, si pones fuego a madera, heno y hojarasca, no queda nada. Y es probable que se refiera, no que en algún momento en el tribunal tengamos que pasar por fuego, no creo. Es una metáfora. Pero me parece que la metáfora claramente apunta a la mirada escrutinadora del Señor Jesús, que mira nuestra vida y todo lo que es inútil, todo lo que hicimos, como decimos nosotros, al cohete, o para nuestra vanidad y nuestra cosa, todo eso desaparece todo. Y ahí queda lo que de verdad valió la pena de nuestra vida y de tu vida y la mía. Y sigue diciendo, si permaneciere después de ese examen de fuego la obra de alguno que sobreedificó, noten, esto es después que sos creyente, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. O sea, si toda la obra que yo tenía era todo madera, heno y hojarasca, y no queda nada, no permanece nada, dice acá, recibirá pérdida. ¿Pérdida de qué? ¿De la salvación? No puede ser, dijimos. Miren cómo sigue. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Buenísimo, Pablo, porque si hubiera parado ahí en pérdida, estaríamos todos hablando, me parece que la salvación la podemos perder. No está hablando de la pérdida de salvación. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, como raspando será, como decimos nosotros. O sea, no hizo nada el hombre, o la mujer cristiana. La pérdida es la pérdida de recompensa. No va a recibir nada de recompensa esa persona. Pero va a ser salva, por supuesto. Porque la salvación no depende de mis obras, ni las tuyas. Ni de la gratitud que tengamos, ni del esfuerzo. Nada depende de nada. Depende solamente de Cristo. De nada de lo que nosotros hacemos. ¿Sí? Por eso Pablo, muy interesante, por eso Pablo en 1 Corintios 9, él dice que se está rompiendo el alma para no perder su recompensa. Porque la recompensa se puede perder. Pablo era un hombre que realmente vivió para el Señor. Y les escribe a los Corintios, si quieren buscarlo, 1 Corintios 9. Después volvemos, ahí, deje la mano en 1 Corintios 3, quiero volver a mostrar algo. El apóstol Pablo está mostrando que él tiene miedo de perder la recompensa. Y por eso se esfuerza mucho. Mucho se esfuerza. Dice verso 24, 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Yo no estoy corriendo contra vos, ni vos contra mí. Yo corro contra mí, digamos. Vos contra vos. Cada uno. No es una competencia entre nosotros. Todos recibimos un premio, si corremos legítimamente, dice. Verso 25. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad, noten, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que, conclusión, yo quiero recibir un premio, dice Pablo. Así que, de esta manera corro, no como a la aventura, a cualquier parte. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sin propósito, inútilmente,
sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo, yo mismo venga a ser eliminado. El heraldo era el que se paraba en el estadio y decía, Andarivel 1, Javier Alvarado, Andarivel 2, fulano de tal, etc. Si la tengo con Javier. Llamaba a los competidores a correr. Ese es el heraldo. Dice Pablo, porque era el apóstol, que fue usado por Dios para meter un montón de corredores en la carrera, digamos, para que muchos se conviertan. A ver si todavía yo, que fui el que hacía que otros vengan a correr, yo soy descalificado. Dice Pablo. Y no tiene que ver otra vez pérdida de salvación. Pablo no pensaba eso. Pensaba que a lo mejor se quedaba sin premio. Y le preocupaba eso. Ahora sí, vuelvan por favor, y este es el último pasaje que vemos para... Al final cubrimos todos los importantes que tienen que ver con el tribunal de Cristo. Vuelvan a 1 Corintios, estábamos en el capítulo 3, ya leímos eso de los materiales, pero en el capítulo 4 de 1 Corintios, en el mismo contexto, hablando de los mismos asuntos, el contexto acá es que en la iglesia se estaban peleando, había una rivalidad entre ellos, y Pablo está molesto con eso, pues ve que en eso no está el Señor obrando en ellos, no están haciendo las cosas para la gloria de Dios, porque hay celos y contiendas entre ellos. Eso es evidente que lo que motiva a una persona que está en esa circunstancia es el orgullo, no la gloria de Dios, no el deseo de agradar a Dios. Entonces Pablo continúa, 1 Corintios capítulo 4, dice verso 1, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, dice Pablo, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y déjeme hacer un paréntesis acá. Pablo está hablando de él, había hablado ya de Pedro, Pablo y Apolos, y está hablando de ellos ahora, que cada persona los considera administradores. La verdad es que cuando hablamos de las recompensas, todos somos administradores. De nuevo, la parábola de los talentos. A todos se nos dio algo que administrar. A algunos más y a otros menos. Pero a todos se nos dio algo para administrar. Tu talento, tu don, tu tiempo, ya lo hemos explicado acá. Todo hemos recibido de gracia nosotros, de parte de Dios. Todos tenemos muchas cosas que Dios nos ha dado. Y de eso debemos dar cuenta en algún momento, en el tribunal de Cristo. Y entonces esto se aplica para nosotros. Porque dice, se requiere de los administradores, ¿qué se requiere de ellos? Que sean hallados fieles, porque administran los bienes de otros. Eso es todo. Yo en muy poco, escuchen esto, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano. Y noten esto, y ni aún yo mismo me juzgo, a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Noten que Pablo dice, a mí me parece que yo estoy trabajando un montón. A mí me parece que, la verdad, he trabajado más que todos los demás apóstoles. Soy el que más ha viajado, el que más ha leído, el que más ha predicado, el que más ha sufrido, el que más lo han golpeado. Y me parece que no estoy tan mal, estoy listo para el tribunal. Pero, dice Pablo, ni yo me juzgo a mí mismo, porque mi corazón es engañoso, diría Pablo. Y a lo mejor yo me estoy creyendo acá algo y en realidad no lo es. El que me juzga es el Señor. Así que, dice verso 5, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. ¿A qué se refiere Pablo? A lo de los corazones, los motivos. Y manifestará, dice acá, de nuevo la misma palabra, faneró, y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Entonces, después de estar frente al tribunal de Cristo, que se revele las intenciones de mi corazón, que se queme todo lo que hice, no para la gloria de Dios, no para agradar a Dios, sino para que me aplaudan otros, para competir con el de la iglesia acá a 5 cuadras, para lo que sea, que hice pero no era digno de Dios, eso se quema todo. Y entonces ahí cuando se vea realmente lo que vale la pena, ahí el Señor va a decir, bien hecho, buen siervo y fiel.
Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ahí recibiremos alabanza de Dios. Ahí seremos recompensados, recién, cuando se saque todo lo que no fue hecho para Dios. Impresionante. Miren, solo quiero terminar porque nunca miré el horario cuando empecé, no sé, pero tengo la sensación de que me quedan unos minutitos y los voy a usar. Tengo esa percepción. Déjenme mencionar algo porque me parece que es útil para nosotros, o por supuesto la aplicación de un mensaje así es que cada uno examinemos nuestro corazón y pensemos, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué hago? ¿Por qué hago? ¿Por qué leo la Biblia? ¿Por qué oro? ¿Por qué voy a la iglesia? ¿Para qué le hablo a otros de Cristo? ¿Qué estoy haciendo para el Señor? Y que miremos un poco eso. Y es muy interesante mirar el aspecto negativo porque en la Biblia se nos muestra las motivaciones indignas de los seres humanos y aún de personas que parecía que servían a Dios y no lo hacían. Hay personas en la Biblia, se nos menciona, que sirven a Dios por interés económico, por ganancia. 2 Corintios 2, 17, pues no somos como muchos, dice Pablo, que medran falsificando la palabra de Dios. Medrar, ya habíamos dicho, era comercializar. Es una persona que compraba al por mayor y fraccionaba para hacer una diferencia, unos manguitos. No somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, dice Pablo, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos de Cristo. Pablo dice, yo hago lo que hago, y lo acusaban de hacerlo por otro motivo. Yo hago todo como de parte de Dios y delante de Dios. Dios me está viendo con sinceridad, no para ganar dinero. Algunos hacen para ganar dinero. Y de pronto no le aplica a ustedes, pero yo siendo pastor, y si estuviera hablando con un grupo de pastores, les diría, hermano, cuidado. Porque no hace falta, para entrar en esta categoría, no hace falta pedir dinero a la gente, o inventar milagros, o lo que sea. Sencillamente con preocuparte porque no se vaya alguien de acá porque tiene dinero, es suficiente para que tu motivo se mezcle. Solamente tratar de hacer cosas para que tener más gente acá metida, para que las ofrendas suban un poquito, ya contamina mi motivo. Y ya cualquier cosa que yo esté haciendo se va a quemar. Se puede transformar esto en un trabajo, en una profesión. Sonamos. El día que pase eso, yo soné. En un sentido, soné. De pronto digo, aún Dios me pueda llegar a usar y todo. Pero el día que yo esté delante del Señor, el Señor me dirá, inútil. Otros por envidia, dice la Biblia. Increíble, por envidia. Pero es lo que es. Filipenses 1, del 15 al 17 dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos, los que lo hacen por envidia, anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, compitiendo unos con otros. Bueno, de nuevo, hoy esto está a la orden del día. Yo siempre digo que Facebook es un motor de la envidia de las personas. Porque eso es lo que hace. Cuando empezás a ver lo que hacen otros, te da como, qué bronca, ¿viste? Y eso es envidia, eso se llama envidia. ¿Por qué? Mirá la fiesta que hicieron esto y no me invitaron y yo no estaba y estás ahí que... Y uno puede hacer un montón de cosas motivado por la envidia y nadie se da cuenta porque nadie lo sabe, ni vos te das cuenta. Pero un día se va a revelar eso. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por celos, por envidia, por contención, por competir, por no ser menor que los demás? Y algunos hacen lo que hacen, y eso está a la orden del día en todos nosotros, solo para promocionarnos a los demás, para que los demás nos quieran, para que nos acepten, para ser incluidos en un grupo. Y hacemos para agradar a los hombres, que es un gran problema para nosotros. Tenemos más temor de los demás que de Dios mismo. Y eso, fíjense ustedes, Mateo 6, es muy conocido el texto, pero viéndolo desde este punto de vista, noten el énfasis acá. Mateo 6, verso 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, noten lo que dice, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Claro, ahora entiendo. Si lo que se está evaluando es mi motivo, ¿por qué hago yo lo que hago? Y si yo lo hago para que otros me acepten, me quieran, me digan, wow, qué santo este hombre, qué bárbaro, cómo ama a Dios. Si yo estoy tratando de impresionar a otros con mi supuesta espiritualidad, dice, al Señor no lo voy a impresionar, obviamente, Él sabe todo. Dice, cuidado, guardaos.
Cuando pues, verso 2, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. Claro que no es literal, yo no creo que alguien tocara trompeta para dar una ofrenda, pero es como diciendo, viste, que voy mostrando ahí, mirá, voy a poner todo esto, como que todos miren, wow. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. No la van a, ya está, en esta tierra ya la recibiste. Querías que te admiren, ya te admiraron. Ya está. Ya está. Cuando vas al tribunal de Cristo, ahí no hay nada. Se quemó todo eso. Ya tuviste tu recompensa. Querías que te feliciten, te quieran, que te acepten, ya lo recibiste. Y eso no fue para Dios. Se quemó todo. Y lo mismo dice cuando ores, etcétera, etcétera. Que lo hagamos todo en secreto, delante de Dios, como dice Pablo. Delante de Dios, para agradar a Dios. Bueno, los cristianos daremos cuenta de todas las obras que hicimos en esta tierra. Sí o sí, cada uno de nosotros. Y ojalá que cada uno de nosotros, al ser examinados, podamos recibir recompensa. Debería producirnos algo a nosotros, esta información, este conocimiento, debería producirnos un cierto temor, no miedo, pero un temor de usar nuestro tiempo con sabiduría.